Carlos II fue el último monarca de España de la Casa de Habsburgo, a menudo visto como un símbolo trágico del declive de la nación, y como un ejemplo impactante de los efectos perjudiciales de la endogamia dinástica. El rey Carlos II de España soportó una vida marcada por profundas discapacidades físicas y mentales, resultado de generaciones de matrimonios consanguíneos dentro de su linaje real. Hoy reflexionamos sobre la existencia dolorosa de un hombre cuya vida distaba mucho de la imagen tradicional de un rey, uno que es fuerte, líder de hombres y una figura inspiradora. En cambio, Carlos estaba cargado con una serie de problemas de salud debilitantes, incluyendo deformidades y epilepsia. La causa de su sufrimiento: al menos 16 generaciones de endogamia, todo en un intento equivocado de preservar la pureza de la línea de sangre real. Aunque ascendió al trono, es dudoso que alguien hubiera deseado una existencia tan dolorosa. Esta es su historia. Carlos II nació en el año 1661, como el único hijo sobreviviente de Felipe IV de España, y su segunda esposa, Mariana de Austria, quien también era su sobrina. Esto creó una red de relaciones familiares donde la propia madre de Carlos, Mariana, era simultáneamente su prima y su abuela también era su tía. Cuando uno examina el árbol genealógico más amplio, la extensión de la endogamia dentro del linaje real se vuelve cada vez más aparente y también compleja. Aunque los matrimonios dentro de las familias extendidas no eran poco comunes durante este periodo, los Habsburgos españoles y austriacos eran particularmente notorios por su adherencia a esta práctica. Entre los años de 1450 a 1661, de los 11 matrimonios contraídos por los monarcas españoles, la gran mayoría estaban manchados por alguna forma de endogamia. Esta tendencia puede haber sido influenciada por las leyes de limpieza de sangre, establecidas a principios del siglo XVI y aplicadas hasta los 1860. Los Habsburgo fueron una de las casas reales más poderosas de Europa, reinando sobre Austria, Alemania, Italia, Sicilia y Nápoles, Hungría, Croacia, las Islas Checas, Portugal y, por supuesto, España. También eran conocidos por su ferviente deseo de preservar la pureza de su linaje. Los matrimonios entre primos hermanos o uniones entre tío y sobrina eran comunes, y después de generaciones de tales uniones, nos encontramos con la abominación que fue Carlos. Como el único heredero masculino, la supervivencia de Carlos era imperativa, pero desde el principio su salud fue frágil y trágica. Sufrió de numerosas enfermedades como el sarampión, la varicela y la viruela, cualquiera de las cuales podría haber sido fatal en aquellos días. Además, padecía de raquitismo, lo que le dejó incapaz de caminar sin apoyo hasta la edad de 4 años. Su niñez estuvo llena de retos físicos. Sus huesos craneales no estaban fusionados aún y no lograba pararse. No aprendió a caminar hasta que tenía 6 años, e incluso a los 9 luchaba con la tarea. Hasta que tuvo 4 años, Charles se alimentó exclusivamente de leche materna proporcionada por 14 nodrizas diferentes que tenían que ser reemplazadas regularmente debido a las dolorosas mordeduras en los pezones que el infante infligía. Dada la incomodidad de la situación, especialmente después de que Charles fue declarado rey a una edad tan tierna, su madre decretó que la lactancia materna debería ser interrumpida. El matrimonio entre miembros de la familia Habsburgo intensificó la llamada mandíbula de Habsburgo, un rasgo físico distintivo común tanto en las ramas españolas como austriacas de la familia. En Charles, esta condición era tan pronunciada que dificultaba su capacidad para masticar correctamente su comida, causando frecuentes problemas estomacales. El joven príncipe era realmente una bestia, y su frágil salud llevó a su familia a temer por su vida. Su lengua estaba tan agrandada que pocos podían entenderlo cuando intentaba hablar. También se cree que pudo haber sufrido de acromegalia, una condición que causa hinchazón y desfiguración, particularmente de la cara y las manos. Su debilidad física se agravó por la falta de desarrollo intelectual, y a la edad de 9 años, Charles no podía leer ni escribir, y su habla era vacilante y difícil. A pesar de tener a los mejores tutores disponibles, su educación fue severamente limitada y su voluntad, ya frágil, fue aún más sofocada por la influencia dominante de su madre. A menudo estaba a merced de su familia, aunque su temperamento podía estallar violentamente, con frecuentes arranques de ira impulsados por la frustración sobre sus discapacidades.
Carlos tenía una apariencia grotescamente impactante. Las características clásicas de los Habsburgo, una mandíbula sobredesarrollada y un cráneo alargado, estaban exageradas hasta un punto casi caricaturesco en él. En el clima supersticioso de la época, su estado y deformidades físicas a veces se interpretaban como signos de brujería. Los intentos de sus médicos por curarlo estuvieron acompañados de prácticas ocultas y exorcismos, y algunos incluso lo apodaron Carlos el Hechizado. Carlos estaba desfigurado, un hombre de una fealdad impactante, incluso en comparación con su familia y los plebeyos. Se volvió senil a una edad temprana, su lengua grande hacía su discurso incomprensible y sufría de convulsiones epilépticas. Aunque se casó 2 veces, su impotencia le impidió tener hijos o asegurar un heredero. Su comportamiento era a menudo infantil. Por ejemplo, encontraba consuelo en contar objetos, una actividad simple que le daba seguridad. La condición de Charles es difícil de evaluar a través de lentes modernos. Requería una guía cuidadosa y atenta, pero aquellos a su alrededor no lograron proporcionársela. Las facciones en la corte, cada una con sus propias agendas, tenían interés en un rey débil y fácilmente manipulable. A lo largo de su vida, Carlos estuvo sujeto a la influencia cambiante de facciones rivales, todas las cuales buscaban usarlo para su propio beneficio. Como resultado, a menudo experimentaba episodios de depresión. Los relatos de la época describían a Carlos como tímido, autoconsciente y frecuentemente melancólico. Sin embargo, los diplomáticos extranjeros notaron que generalmente era amable. Carlos era de hecho muy impresionable, siempre cediendo al consejo de aquellos a su alrededor, de quienes dependía completamente. Inicialmente fue su madre quien fue su asesora de confianza. El jesuita austriaco y confesor Johann Eberhard también tenía una gran influencia sobre el frágil monarca. Más tarde, el primer ministro Fernando Valenzuela se convirtió en una figura dominante en su vida. Finalmente, el medio hermano de Carlos, don Juan José, producto de una aventura ilícita entre su padre y la actriz María Calderón, emergió como una figura importante en su vida. Sin embargo, incluso don Juan José explotó a Carlos para sus propias ambiciones. Cuando llegó el momento de que Carlos se casara, la ansiedad de la futura novia fue inmensa. Solo se profundizó cuando el embajador francés escribió a la corte: "El rey católico es tan poco atractivo que causa miedo y parece estar en mal estado de salud". En el año 1679, cuando el rey tenía 18 años, Carlos se casaría. María Luisa de Orleans no fue bien recibida por el pueblo, no solo porque era francesa, sino también porque no logró darle un heredero al rey. Esto se convirtió en la mayor preocupación de la corte, y circularían rumores de que Carlos estaba realmente embrujado. En una ocasión, la reina confió a una dama de compañía que el rey sufría de eyaculación precoz, una condición que impedía la consumación de su matrimonio. Cuando el embajador francés se enteró de esto, sobornó a una lavandera del palacio para que le proporcionara la ropa interior del rey y las sábanas de la reina. En aquel momento, la Real Sociedad de Londres había descubierto la existencia de espermatozoides y buscaban emplear todos los métodos posibles, tanto divinos como mundanos, con la esperanza de lograr el ansiado embarazo. Esta prueba causó a la reina frecuentes trastornos digestivos, y en sus últimos años Sempustern se volvió cada vez más paranoica pensando que estaba siendo envenenada. Trágicamente murió en 1689 a causa de una apendicitis. Se informó que el rey estaba devastado por su muerte. 10 días después, los miembros del Consejo Privado sugirieron un nuevo matrimonio para el rey, y la esposa que eligieron fue Marianne de Nemours, cuyo mayor mérito era que sus padres habían tenido 23 hijos juntos. Sin embargo, el rey aún no tuvo hijos, a pesar de los extremadamente fértiles padres de la nueva reina. En los últimos años de su vida, la condición física de Carlos se deterioró. Su cuerpo mostraba signos de envejecimiento avanzado y declive. Sin embargo, la mayor preocupación de la corte seguía siendo su incapacidad para producir herederos. E incluso la reina Marianne, proveniente de una familia tan grande y prolífica, no había sido la solución que esperaba. Incapaces de encontrar una explicación médica para su condición,
muchos atribuyeron su difícil situación a la oscura influencia de la brujería. El rey estaba tan profundamente afectado por esta creencia que en el año 1698, a través de su confesor, el padre Froilán Díaz, solicitó al inquisidor general que comenzara un proceso conocido como desencantamiento. El padre Díaz sabía de un convento que albergaba a varias monjas poseídas y que el padre Fray Antonio Álvarez poseía poderes de exorcista. Buscaron al exorcista y ante el sagrado sacramento le preguntarían al diablo si el rey había sido hechizado. Sorprendentemente la respuesta fue sí. Satanás reveló que el hechizo se había lanzado el 3 de abril del año 1675, utilizando una taza de chocolate que contenía el cerebro disuelto de un criminal ejecutado para quitarle la razón al rey y para corromper su semen, impidiéndole tener hijos. El propósito de la maldición, según el diablo, era asegurar que la reina viuda Mariana pudiera permanecer en el poder. Para contrarrestar esto, el exorcista sugirió que el rey bebiera medio litro de aceite mientras ayunaba, acompañado de un exorcismo. Desafortunadamente, la condición del rey solo empeoró, exacerbada por las pociones que se le dieron. Para marzo del año 1698, cuando se acercaba al final de su vida, sufrió de edema, fatiga constante, convulsiones epilépticas, diarrea crónica y fiebres recurrentes. Finalmente, el 1 de noviembre del año 1700, a la edad de 39 años, Carlos falleció. Aunque los exámenes post-mortem no se realizaban típicamente para los reyes, la muerte de Carlos, rodeada de rumores de brujería, provocó una autopsia. Según esta autopsia, los hallazgos fueron horribles. Tenía un corazón muy pequeño, del tamaño de un grano de pimienta, sus pulmones corroídos, sus intestinos pútridos y gangrenosos. En los riñones había 3 grandes piedras. Tenía un solo testículo tan negro como el carbón, y su cabeza estaba llena de agua. Los resultados parecían confirmar la creencia largamente sostenida de que las aflicciones físicas y mentales del rey eran el resultado de mucho más que una desgracia médica. La vida de Carlos fue de hecho trágica y nunca vivió una vida ordinaria. Sus esposas estaban repugnadas por él, y el rey vivía en un estado de dolor y depresión constante, lo cual sin duda afectó su salud mental. Carlos fue el resultado de generaciones de endogamia, y su vida es de hecho una triste historia. Quisiera agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco inmensamente a todos. Un agradecimiento especial a John Side. Ojalá pues hayan disfrutado el video. Si lo hicieron, asegúrense de darle me gusta, suscribirse y compartir, y nos vemos la próxima semana para otro perfil histórico.